¿Por qué el 80% de los traders se pierden operaciones rentables? Todo está en entender los soportes y las resistencias. Entonces, ¿de qué valen los soportes y resistencias? Hola a todos, bienvenidos a Bitcoin Finance Academy. Hoy vamos a desglosar un concepto clave en el trading, los soportes y resistencias. Si quieres saber o entender cómo identificar estos niveles cruciales y saber cómo aplicarlos en tus estrategias de inversión, quédate con nosotros porque este video es para ti. Sin más preámbulos, empecemos. Imagínense al soporte como un piso en el cual los precios luchan por seguir bajando y por otro lado la resistencia a un techo en el cual los precios tienen dificultades para seguir subiendo. Ahora observa tu acción favorita en un gráfico de velas. Cuando los precios tocan un nivel por debajo continuamente, ese es tu nivel de soporte, y cuando alcanza un pico constantemente, has encontrado la resistencia. Se dice también que las resistencias son puntos donde el alza de precios es rechazado por un aumento en la fuerza de ventas. Y por el contrario, el soporte es un punto donde la caída de precios es rechazada por un aumento en la fuerza de compras. Identificar estos niveles puede cambiar las reglas del juego. Busca patrones de precios. Un doble suelo a menudo indica un nivel de soporte fuerte, mientras que un doble techo puede señalar una resistencia. Durante una tendencia al alza, los niveles de resistencia sobrepasados o rotos se comportan como soportes. Por el contrario, durante una corrección a la baja, los niveles de soporte rotos se comportan luego como resistencias. En la mayoría de los casos, las líneas de soporte y resistencia pueden ser inclinadas. En este caso forman una línea de tendencia y se les conoce como líneas dinámicas. Estas se forman uniendo los puntos máximos o mínimos respectivamente. Si los puntos máximos y mínimos alcanzados van en aumento progresivo, diremos que estamos en una tendencia al alza y ambas líneas formarán un canal alcista. La línea superior se denomina techo del canal alcista y la línea inferior piso del canal alcista. Por el contrario, si los precios máximos y mínimos alcanzados cada vez van disminuyendo, diremos que estamos en una tendencia a la baja y ambas líneas formarán un canal bajista. La línea superior se denomina techo del canal bajista y la línea inferior piso del canal bajista. En ambos casos, tanto alcista como bajista, cuando los activos tocan la línea de piso o techo de los canales, tienden a rebotar haciendo un zigzag y muchas veces ni lo tocan y rebotan. Pivot o cambio de tendencia. Existen dos casos. El primero se da cuando se acaba la tendencia alcista y empieza una tendencia bajista, y se da por ruptura del piso del canal alcista. Y cuando se da esta ruptura, usualmente los traders lo utilizan para realizar operaciones en corto. El otro caso se da cuando finaliza una tendencia bajista y se da inicio a una tendencia alcista, y usualmente se da por ruptura del techo del canal bajista. Para los traders, esto significa una señal de entrada para realizar operaciones en largo o compra de acciones. Los pivots son considerados como buenas oportunidades de compra o venta, ya que brindan una alta probabilidad de que los precios mantengan las tendencias de subida o bajada de los precios. Ahora veamos cuál es la aplicación de los soportes y resistencias en el trading. La primera de ellas sería comprar en los soportes. Los traders a menudo tienden a comprar cuando el precio se acerca a una línea de soporte, anticipándose a un rebote al alza. Otra forma de utilizar esta estrategia es realizando las ventas en las resistencias. Los traders a menudo tienden a vender o entrar en posiciones cortas cuando el precio se acerca a una línea de resistencia. De esta manera se anticipan a un retroceso. Otra manera de aprovecharlo es que si el precio rompe un nivel de soporte o resistencia con volumen significativo, esto puede indicar una fuerte tendencia en esa dirección. Los traders a menudo suelen aprovechar estas rupturas para iniciar nuevas posiciones, teniendo en cuenta que después de una ruptura también esperan un retroceso al nivel roto que ahora se convirtió en soporte o resistencia opuesto, para confirmar la tendencia antes de entrar en una operación. Existen 4 reglas que desde mi punto de vista son las más importantes. La primera de ellas es de que mientras más veces el precio del activo toque el nivel de soporte o resistencia y rebote, más fuerza tendrá dicho soporte o resistencia. En otras palabras, existirá mayor probabilidad de que en el futuro vuelva a tocar y la respete y el precio vuelva a retroceder. La segunda regla indica que una resistencia o soporte de un periodo o temporalidad mayor será más fuerte que una de temporalidad menor. Es por ello que los pisos y soportes de las temporalidades menores suelen durar menos tiempo, mientras que en las temporalidades mayores como las de un diario, por ejemplo, se les llama soportes o resistencias fuertes, y cuando los precios de un activo toquen o se acerquen a estas líneas, siempre habrá grandes probabilidades de rebotes o grandes correcciones.
La tercera regla indica que cuanto mayor sea la distancia entre los soportes y las resistencias, más poderosa será esta. Haciendo la analogía es como querer estirar un elástico. A mayor distancia, mayor fuerza, porque el elástico siempre tenderá a encogerse. Y por último, la cuarta regla indica que una vez que se rompe una resistencia o un soporte, automáticamente se convertirá en un soporte o resistencia respectivamente. Es importante aclarar que las líneas de soporte y resistencia deben ser complementadas con otros indicadores como el RSI, el MACD o las medias móviles, para validar las señales y aumentar la probabilidad de éxito. Tener en cuenta además que un aumento en el volumen durante una ruptura o rebote puede confirmar la validez del movimiento. Para terminar, las líneas de soporte y resistencia no siempre son exactas y pueden ser violadas brevemente antes de que el precio retome su tendencia original. Ten cuidado con las falsas rupturas, donde el precio parece romper un nivel pero luego regresa rápidamente al rango anterior. Como conclusión, las líneas de soporte y resistencia son útiles para planificar entradas y salidas y poder gestionar el riesgo de tus operaciones. A medida que las combines con otros análisis y herramientas, podrás mejorar tu toma de decisiones en el trading. Entonces, la próxima vez que analices una acción, presta atención a estos suelos y techos antes de colocar tu posición. Podrían ser la clave para tu próxima gran operación. Feliz trading y que tus gráficos siempre estén a tu favor. Gracias por ver este video.